Buenos días. Vamos a platicar de la prueba TED Student dentro del grupo de las pruebas paramétricas que están incorporadas en el bloque 2 del curso de estadística avanzada. Iniciamos con esta prueba porque iremos de lo simple a lo complejo, iniciando con la TED Student, que es una prueba paramétrica para variables cuantitativas en las cuales vamos a ver la diferencia de la media de dos grupos, de una muestra de dos grupos, que va a requerir que haya sido seleccionada de manera aleatoria, que sea una muestra o dos muestras que tengan una distribución normal y que sea homogénea la varianza. Quien diseña esta prueba es William Gosset. Era un empleado de la cervecería Guinness, quien tenía en su contrato estipulado que las pruebas que él diseñara y que publicara no fueran con su nombre, por lo que recurrió a un sobrenombre que es Student, que es como ahora conocemos esta prueba estadística. La prueba TED Student va a comparar las medias de una variable cuantitativa para determinar la diferencia entre dos grupos con muestras de menos de 30 personas, esperando que esa diferencia que identifiquemos sea atribuible a las características de un grupo u otro, de cada grupo, o a una intervención que hayamos realizado, sea educativa, sea farmacológica, sea de algún otro tipo, y que esas diferencias no hayan sido debidas al azar. Como aspectos teóricos para el cálculo de la prueba, vamos a requerir la utilización de la desviación estándar de la muestra y la variabilidad de las medias calculadas. A medida que incrementemos nuestro tamaño de muestra, podremos tener una distribución con características de normalidad estándar con mayor seguridad. Tenemos tres tipos de prueba T, de acuerdo a las características del diseño y el número de poblaciones que vayamos a analizar. Si es un estudio de investigación donde solo tenemos una población y es una población pequeña, podemos utilizar la prueba T simple, que va a permitirnos trabajar con nuestra población y comparar contra algún estándar, que puede ser a través de una prueba piloto o de algún trabajo publicado con población de características similares a la de nuestra población en estudio. Por ejemplo, algún tipo de intervención. No sé, en el caso de un estudio clínico, podríamos tener un grupo al cual le vamos a realizar alguna intervención, por ejemplo, pacientes quemados, y vamos a utilizar algún tipo de parche para la cicatrización, pero por cuestiones económicas podríamos tener solo 10 parches para ocupar y no nos es posible tener otra población con otro tipo de parches que podrían resultar incluso de mayor costo. Entonces lo que podemos realizar es en la literatura buscar algún estudio donde se ocupen otro tipo de parches con población de características similares y comparar los datos de ese estudio con el del nuestro, la media y la desviación estándar, y en este caso la variable sería el tiempo de cicatrización. Podríamos determinar de lo obtenido en el estudio publicado cuánto tiempo de cicatrización obtuvieron con el parche que ellos ocuparon y lo comparamos con el tiempo de cicatrización de nuestro estudio con el parche que queremos probar. Ese sería un ejemplo en clínica. Podría ser para otro tipo de investigación de otras disciplinas, algún tipo de intervención educativa en una escuela. Queremos ver si hay diferencias en conocimientos, desempeño, actitudes, y podríamos encontrar algún estudio de características similares y contrastar con los datos que ellos hayan obtenido. La variable podría ser una calificación numérica y contrastar la media, desviación estándar de la calificación que haya obtenido el que lo publicó contra el de nosotros. Si tenemos la alternativa de tener un grupo, pero vamos a hacer algún tipo de intervención y queremos saber si esa intervención
modifica el comportamiento de algún fenómeno, por ejemplo, falta de conocimiento, y nosotros implementamos alguna estrategia educativa para que adquieran el conocimiento, realizaremos una evaluación previa y una posterior a la intervención educativa o algún otro tipo de intervención, no sé, por ejemplo, algún fármaco, tomamos antes y después o algún otro tipo de intervención que querramos saber si hay alguna diferencia. Por ejemplo, en fisioterapia podríamos utilizar antes y después de algún ejercicio, de alguna actividad y ver si hay diferencia en la movilidad, en la funcionalidad antes y después. En ese caso, para las variables numéricas, ocupamos la T pareada. Si tenemos la alternativa de contar con dos grupos, vamos a utilizar la prueba no pareada o independiente. Ahí vamos a diferenciar medición de media, desviación estándar de cada grupo. Por ejemplo, hombres contra mujeres o conservadores contra liberales, dependiendo de la temática y lo que querramos medir. Los pasos para la prueba TD-Student son similares a los de todas las pruebas estadísticas inferenciales. Primero planteamos nuestra hipótesis que va a surgir de nuestro proyecto de investigación. Tenemos ya establecido alguna pregunta de investigación, un objetivo general y a partir de estos planteamos nuestra hipótesis. Nosotros, los investigadores, elegimos el nivel de significancia y conforme a los resultados que obtendremos, determinaremos la regla de decisión. Elegimos la prueba, que en este caso sería la TD-Student, aplicamos, capturamos, aplicamos y de acuerdo a los resultados establecemos las conclusiones. Tendremos una hipótesis nula y una alterna, que serían nuestras hipótesis estadísticas, y podremos elegir una significancia de 0.05 si se trata de un proyecto de investigación, que es nuestro caso, de 0.01 para estudios de calidad y de 0.10 para investigación sobre mercado o políticas, alguna encuesta de opinión sobre algún candidato, podemos utilizar un nivel de significancia de 0.10. Ya que lo elijamos, calculamos de nuestra población, según los resultados obtenidos, media y desviación estándar. Si se trata de la prueba T simple, esta es la fórmula que vamos a ocupar, que es la T, la media de la muestra, son los datos que vamos a requerir, la media de la población, la desviación estándar de la muestra y el tamaño de la muestra. Con estos datos vamos a hacer el despeje y cálculo de los resultados de la T. En el caso de la T simple, grados de libertad es el tamaño de la muestra menos 1. En el caso de la prueba para muestras independientes, la T de muestras independientes, los datos que requerimos, ya que hayamos hecho la captura de datos y el análisis descriptivo, requeriremos la media del primer grupo y la del segundo grupo, la desviación estándar del primero y segundo grupo, la cual vamos a elevar al cuadrado, y el tamaño de la muestra del primer y segundo grupo. En este caso, para la prueba de muestras independientes, los grados de libertad se calculan sumando el número de individuos de la primera y segunda muestra y le restamos 2. Para la muestra pareada, para la TD-Student de muestras pareadas, tendremos que hacer un cálculo de la media de las diferencias, la media poblacional de las diferencias pareadas, después y antes, la medición previa y la posterior, y qué diferencia hay en el resultado obtenido en cada una de ellas, y de este dato obtenemos la media y también la desviación estándar de las diferencias pareadas. Como en el caso de la T simple, los grados de libertad, como es un grupo, será el número de individuos de la muestra menos 1. Ya que tengamos el resultado, por ejemplo, una T calculada
de 5, con cualquiera de las tres pruebas vamos a consultar nuestro nivel de significancia que elegimos, 0.05, y nuestros grados de libertad, que en este ejemplo podrían ser 24. Del cruce de ambos criterios obtenemos la T de tabla, que es de 2.064. Entonces, con esto, nuestra regla de decisión es si el valor que calculamos es mayor o igual al de la tabla, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna. Significa que si hay diferencias en ambos grupos o en las dos mediciones y que esas diferencias son significativas, y lo reportaremos en nuestros resultados, en nuestro análisis de resultados, como P menor de 0.05. Tenemos la alternativa, en lugar del desarrollo de las pruebas de forma manual, de ocupar paquetería como el SPSS. En este caso, nos vamos a la barra de herramientas, elegimos la operación de medias y elegimos ya sea la T simple para una sola muestra, la independiente o la relacionada. Y tendremos también otras pruebas paramétricas de diferencia de medias que veremos más adelante. Tenemos ya nuestra base de datos calculada y esta diferencia que vamos a medir va a ser con relación a variables de tipo numérico. El resultado que nos va a presentar el paquete T, aquí nos desarrolla el resultado de la prueba T para una sola muestra, nos indica cuál es la media de esa muestra, la desviación estándar y el tamaño de la población. Nos da el valor de la prueba T, que es de menos 3.55, con 89 grados de libertad, y la significancia. Entonces aquí ya realizamos la interpretación y nuevamente la regla de decisión es si la significancia que nosotros elegimos es de 0.05, 0.05 es mayor que el 0.01, por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, que habla de la diferencia significativa entre nuestra muestra y el estándar con el que la contrastamos. Para las pruebas de dos grupos o de pretest, posttest, las muestras relacionadas, que tenemos un grupo y hacemos una medición previa y posterior, nos arroja el resultado de la media de la medición inicial y la final. Es el mismo tamaño de n, porque es una población, las desviaciones estándares de la primera medición y de la segunda. Tenemos una prueba T de menos 5.306 y una significancia de 0.00, que es menor a la que hayamos elegido de 0.05. Por lo tanto, existe diferencia estadísticamente significativa. Además, cuando presentemos nuestros resultados, podemos incorporar una gráfica de barras con la media de ambos grupos. Ahí visualizamos en forma descriptiva que existe una diferencia entre la primera y la segunda medición y lo constatamos o complementamos con el resultado de la prueba inferencial. Anexamos el resultado y mencionamos que obtuvimos una P menor de 0.05. Gracias.